historia del mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559 o escribir a info@lacasadelahistoria.com, info@lacasadelahistoria.com o contactarse con la página web www.lacasadelahistoria.com, www.lacasadelahistoria.com. Hoy vamos a empezar la serie de Irlanda. Después de nuestro recorrido por la Argentina, hoy vamos a empezar la historia de un pueblo grande, maravilloso, una historia sufrida, gloriosa, heroica, artística, literaria, una historia victoriosa, porque ellos lograron sobrepasar muchos siglos de sufrimiento y dolor, una historia que nos da muchísimas lecciones acerca de cómo los pueblos deciden cambiar su destino, no importa qué tan adverso y qué tan duro haya sido su destino a lo largo de los siglos. Durante esta serie nos vamos a meter con un pueblo que es verdaderamente increíble y con el que hay ahora además cada vez más cercanía, cada vez más entrañable. Primero nos vamos por la geografía. Nos vamos por la geografía en el sentido en que, primero, ¿dónde está? Irlanda forma parte del Reino Unido. La parte norte de Irlanda forma parte del Reino Unido. O sea, el Reino Unido está conformado por Inglaterra, Escocia, hasta ahora, ¿no? Gales e Irlanda del Norte. Hasta ahora, porque todo eso puede cambiar. Y hay otra parte que es la República de Irlanda. La República de Irlanda tiene como capital Dublin y la Irlanda del Norte tiene como capital Belfast. Esto es así solamente desde 1922, o sea, desde el siglo XX, a partir del momento en que se partió la isla, pero surgió la República de Irlanda. Mientras tanto, es una historia diferente y es una historia muy antigua, muy antigua, porque nosotros conocemos a los irlandeses a partir de los celtas, pero hay gente antes. Ahora se descubrieron unos túmulos con una precisión astronómica poderosa en un lugar que se llama Newgrange, que tienen 1000 años antes de Stonehenge y que son contemporáneos a las pirámides de Egipto. O sea, Irlanda está habitada desde hace miles y miles y miles de años, incluso por habitantes cuyo trayecto no conocemos, pero sabemos que entra en el centro del túmulo de Newgrange una luz del sol en una determinada época del año, lo que nos indica que eran grandes astrónomos, pero no sabemos quiénes eran. Y después van a llegar los celtas, que es por donde los vamos a conocer más, todo el mundo céltico que ha habitado Irlanda. Entonces, Irlanda la llamamos la Isla Esmeralda, y la llamamos la Isla Esmeralda porque es verde, intensísimamente verde, o sea, minimalistamente verde. Todo el tiempo uno está viendo un verde en medio del cual es un telón de fondo de una de las historias más asombrosas y más increíbles que uno puede tener el privilegio de contar en una serie de estas.
la serie de Irlanda. Entonces uno la va recorriendo por esos buses y va mirando esos prados verdes, las ovejitas blancas con las caritas negras, y de pronto llega a unas ciudades magníficas. Sus ciudades son espléndidas, maravillosas, y de pronto uno se va dando cuenta que toda la historia de Irlanda no está contenida en un punto. No es la monumentalidad de las abadías, por ejemplo, que se pueden encontrar en los periodos góticos en otras partes de Europa. No, la historia de Irlanda es grandiosa en sí misma. Y las abadías están en ruinas porque en ruinas quedaron por la dureza de la historia. Hay muchos castillos normandos, hay muchas abadías que quedaron con las huellas de la historia. Ellos dejan que la huella de la historia quede como la huella de la historia fue. Es otro concepto diferente con respecto a la restauración. Ellos dejan las huellas tal cual fueron las cosas. Entonces, las grandes abadías no se encuentran como arquitectura actualmente. Lo que sobrevivió, lo que es el monumento, es la preservación que hicieron los monjes después de toda la cultura de Occidente a través de esas abadías. Entonces la catedral es la cultura de Occidente que podemos conocer porque ellos estuvieron allí preservándola durante los tiempos en que Europa había entrado en los grandes cataclismos de la Edad Media. Entonces, o sea, ellos tienen una cultura monumental que es la que se expresa y una historia que está diseminada por toda la isla. Pero también es una isla mágica y es una isla mítica. Y todo lo que uno pueda narrar de ellos en algún momento entronca en la leyenda. El mito es una parte fundamental de la narrativa histórica de los irlandeses. Ellos entroncan todo en alguna leyenda, que es lo que le da vida a la historia. O sea, lo que proclama la existencia de la historia es la vida de la leyenda también. Eso es muy importante, la magia que se encuentra en todo esto, que además eran también religiones del pasado. Lo vamos a ver cuando el mundo celta. Es una cosa muy importante para poder entender a los irlandeses. Entonces vamos a atravesar momentos. El mundo celta, que es muy importante porque es la base, no solamente la base de la cultura, no solamente los primeros forjadores de la impronta de la cultura irlandesa, sino que ellos son los que desarrollan las lenguas originarias de los irlandeses. De las lenguas celtas es de donde vienen el gaélico, el irlandés. Actualmente los irlandeses hablan inglés por razones del destino y hablan irlandés. Y ese irlandés que ellos hablan, lo mismo que lo que hablan los galeses o lo que hablan los escoceses, son lenguas célticas. Y son lenguas célticas porque en el momento en que los romanos van a conquistar lo que es el norte de la Bretaña, ellos van a avanzar hasta un punto donde pusieron una muralla, y esa era la muralla de Adriano, en el norte de Escocia. De ahí para arriba, los romanos no iban a avanzar. Entonces, de ahí para arriba, como los romanos no entraron allá, el mundo celta que se había constituido hasta entonces se preservó intacto durante muchísimo tiempo. Así que el norte de Escocia, norte arriba, y toda la isla de Irlanda, quedó la cultura celta tal como era desde el principio de los tiempos, sin la gran influencia romana que sí tuvieron los celtas que quedaron debajo de la muralla de Adriano. Entonces, por eso es que el inglés que se habla en Inglaterra es distinto, porque tiene mucha influencia del latín, mientras que el inglés que se habla en el mundo celta tiene una base gaélica y celta, las diferentes lenguas celtas. Hoy por hoy ellos hablan irlandés, pero lo recuperaron. Después vamos a ver que lo recuperaron. Entonces, esta gente tiene una historia larguísima, una historia de celtas, una historia de vikingos que llegaron allá y fundaron Dublin, y fundaron ciudades y llevaron el arpa, fundamental. Es lo que más recuerdan ellos. Son un pueblo musical, destila música por todas partes. Música y whisky, porque también son ellos los inventores junto con los escoceses. Pero la música forma parte de todo el relato, porque ellos están codificando
identificados musicalmente, y es a través de la música como ellos han resuelto su grandeza, su miseria, su tragedia, su dolor, su triunfo. Todo lo han hecho a través de la música. Entonces, la música va a formar parte fundamental de nuestro relato, porque forma parte fundamental de la estructura misma del pueblo irlandés. Estas voces maravillosas, esto nos va a llenar de arpas, de flautas, de voces maravillosas, se nos va a llenar de leyendas, se nos va a llenar de historias dolorosísimas, se nos va a llenar de arte, de una gran cantidad de historias que vamos a contar. Entonces llegarían los vikingos, llegarían los normandos y llegaría un personaje que va a ser muy, muy importante, definitivo en la historia de Irlanda, San Patricio. Esta serie empieza justo este domingo, porque el viernes 17 de marzo es el día de San Patricio. Y no hay mejor manera de empezar una buena serie de Irlanda que en los días de la celebración de San Patricio. Por eso lo hacemos ahora. Es que San Patricio cristianizó a Irlanda en el siglo V. Y la cristianización de Irlanda va a ser hecha de una manera, es casi una fusión. O sea, existían las antiguas religiones del pueblo celta, existían los druidas, el muérdago, la verbena, los encantamientos, los grandes dioses y las diosas, una religión poderosa, antigua, larga, prodigiosa, que era el mundo celta, que eso lo vamos a ver en todo su detalle. Y después San Patricio va a llegar a cristianizar a los celtas. Y la manera como lo va a hacer es a través de las leyendas. Él lo que hace es que entronca el mensaje cristiano con la leyenda celta, con las leyendas que existían. Por ejemplo, se cuenta la historia de una mujer que se había casado con un hombre que tenía 4 hijos, que eran 2 pares de mellizos. Ella no gustaba de los hijos y entonces les hizo un encantamiento en la cual los convirtió en cisnes. Pero ella sabía cómo hacer el encantamiento, pero no cómo deshacerlo. Entonces los convirtió en cisnes. El padre los buscó infinitamente, pero ellos estaban en un lago, unidos como por una especie de lazo afectivo, y tenían un canto tan triste, tan triste, tan triste, tan triste, que todo el que los escuchaba se daba cuenta que ellos eran almas atrapadas en el cuerpo de los cisnes. Y eran 900 años que duraba el hechizo. Entonces duraron 300 años en una época, 300 años en la otra y 300 en la siguiente. Para la época en que terminó el hechizo, que ya había hace mucho tiempo muerto el padre y la señora que hizo el hechizo, había llegado el cristianismo a Irlanda. Y cuando ya se vuelven otra vez hombres, ya son viejos y se vuelven monjes y terminan en las abadías. Entonces así una leyenda que había atravesado mucho tiempo termina en la cristiandad. La cristiandad también va a llegar a la leyenda del rey Arturo, que también comparten estas tierras, y va a llegar a través del Santo Grial, porque hay el momento en que Merlín, que es el que ha hecho la magia de que Arturo pueda nacer, y Morgana, que es la que ha creado la magia negra, van a desfallecer ante la llegada del Santo Grial.
que es el que va a introducir el elemento cristiano en la leyenda del rey Arturo. Eso lo vamos a ver en detalle cuando lleguemos allá. Pero lo que va a hacer San Patricio es tejer el mensaje cristiano entre las leyendas que han habitado el mundo celta. Y esto va a hacer que la cristianización de la isla tenga un nivel de impacto mucho mayor en términos de aceptación. Es decir, eso no se hizo a lo bestia, sí, como nos tocó a nosotros, que nos tocó a la ruda, de una manera brutal. No, lo que no quiere decir que no haya tenido un impacto profundo sobre la cultura celta, pero no se hizo a lo bestia, se hizo en el tejido de la leyenda. Y al hacerse en el tejido de la leyenda, fue aceptado de una manera tal que el cristianismo va a ser un eje, un fundamento, un pilar de la historia de Irlanda. Esto es gran, pero súper importante. O sea, el Día de San Patricio se celebra en el mundo entero. ¿Por qué en el mundo entero? Por la diáspora. Porque muchísimos irlandeses van a tener que salir de la isla por las razones que les vamos a ir contando. Y entonces hay diásporas en diferentes partes y hay muchísimos irlandeses en Estados Unidos, hay muchísimos irlandeses en Australia, hay muchísimos irlandeses por el mundo, porque han tenido que salir. O sea, una época, después lo vamos a ver, en que tuvieron una hambruna a finales del siglo XIX y tuvieron que salir más de la mitad de la isla y la otra mitad murió. O sea, de 8 millones de habitantes, 4,5 emigraron y murió muchísima gente. Diásporas, cada ratico hay diásporas, y esas diásporas, que hay un museo inclusive bellísimo, bellísimo en Dublín, que cuenta la epopeya de la diáspora irlandesa. Entonces, como hay tantas diásporas, como han tenido que salir porque la vida en la isla ha sido muy dura durante mucho tiempo, entonces ellos se van, pero se llevan a Irlanda en el alma. Y al llevarse a Irlanda en el alma, se llevan a San Patricio. Dicen que San Patricio, cuando llegó, espantó las culebras. Y ya no hay culebras en Irlanda, no hay, porque Juan Patricio las espantó. Entonces pasan cosas tan supremamente divertidas, como que hay una isla en el punto más septentrional de Irlanda, que es la isla de Ratcliffe. Y resulta que están cerca de Escocia, que no queda claro si era de Irlanda o si era de Escocia. Y como Escocia de todas maneras pertenece continentalmente a Europa, entonces ya eso sí es muy simple. Si tiene culebras es de Escocia, y si no tiene culebras es de Irlanda, porque San Patricio espantó las culebras. Entonces vienen esas leyendas de San Patricio y él va a crear como el imaginario fundacional de la Irlanda católica, y esto va a ser muy importante. Entonces el día de San Patricio todo el mundo se viste de verde, pero todo el mundo se viste de verde, y esto en Estados Unidos es muy importante. Esto es uno de los grandes desfiles, y es alrededor del trébol. El trébol, que significa el símbolo de Irlanda. Esta gente está hecha de símbolos, de leyendas, de celebraciones, de corazón, de música y de vida. Y en este punto vamos a la pausa. Y autoriza Coljuegos. Caracol Radio, más compañía. Historia del mundo de Caracol Radio. Con Diana Uribe.
La historia de Irlanda tiene los esplendores de San Patricio, la época maravillosa de las abadías, que fue una especie de renacimiento celta, donde ellos tuvieron una grandeza, mientras Europa se desgarra en todas las guerras del medioevo, ellos quedan frescos y sanos, porque Europa entra en una etapa de caos después de que cae el Imperio Romano. Entonces ese no es el problema de ellos quedan sanos y lo que hacen es recuperar una gran cantidad de cultura en las abadías, según nos cuenta en su libro Thomas Cahill. Pero después ellos van a tener muchos problemas con los ingleses, porque cuando ocurre la reforma, los ingleses van a tratar de neutralizar el carácter fuertemente católico de la isla, que no se va a plegar a la reforma, y van a tratar de imponer el protestantismo e impedir una alianza entre la Irlanda católica y la España católica. La reforma, que se están cumpliendo 500 años en este año, la reforma los va a romper porque hace que Inglaterra tenga unos intereses particulares en los cuales Irlanda se interpone. Entonces van a plantar, literalmente van a hacer una plantación de Ulster, van a llevar a los condados de Ulster protestantes con toda el apoyo militar y económico imperial para neutralizar el carácter de la isla católico, y van a perder todo el control de la isla en una batalla que se llama la batalla de Boyne, y eso de ahí para adelante va a empezar un problema muy bravo que paulatinamente va llevando a una guerra continua, porque les van a quitar la lengua, les van a quitar las tierras, les van a quitar la cultura, y ellos van a luchar por recuperar la cultura, la lengua, la tierra, los van a poner en una desventaja histórica muy grande. Entonces va a haber generaciones y generaciones de rebeliones. Digamos, ellos tienen una historia larga, milenaria, bacana, a lo bien, mientras van formando una cultura excepcional. Pero luego, a partir de la reforma, vienen las épocas de las confrontaciones y las guerras, y ahí se van formando problemas, que es lo que le digo que va a generar las diásporas. Y en un momento dado, los problemas se van a volver una guerra, y se van a volver una guerra muy grande, que se prolonga por generaciones y generaciones y generaciones de jóvenes que van a entregar su vida en rebeliones y rebeliones y rebeliones. Y al mismo tiempo que pasan todas las guerras, pasa también una literatura espléndida. Nos vamos a meter por Joyce, nos vamos a meter por Yeats, nos vamos a meter por el renacimiento gaélico y celta, cuando ellos recuperan su cultura después de la tragedia del hambre. Vamos a conocer también lo que pasó con la hambruna tan brava que ellos vivieron a finales del siglo XIX. Vamos a ver a Shamus, vamos a ver a una mano de poetas y obviamente Oscar Wilde. Vamos a ver aquí autores de una literatura colosal, y esta es la gente del Ulises de Joyce, y esta es la gente de cuando Yeats y toda su generación rescatan el mundo celta para construir un sentido de propia valía en un pueblo que había vivido toda clase de rebeliones, guerras civiles y fracturas. Este pueblo va a vivir las más gloriosas y las más dolorosas, y su historia va a ser muy sufrida, y van a quedar rotos en pedacitos en toda esta geopolítica de la reforma y de las religiones, y las consecuencias que eso va a tener para Irlanda. Y al mismo tiempo la magia los rodea, y al mismo tiempo tienen bosques y hadas y duendes, y al mismo tiempo tienen tréboles y bosques sagrados y árboles maravillosos, y todo eso son los irlandeses. Y tienen su mar, ellos pues son una isla, entonces tienen el Atlántico, los grandes acantilados, y por el otro lado tienen el mar de los irlandeses. Entonces están separados de Inglaterra por el agua, pero están unidos a Inglaterra y divididos por la geopolítica. Entonces vamos a ver cómo se dan todo este montón de contradicciones, y ellos van a tener una guerra de muchas generaciones que va a ser particularmente álgida en el siglo XX. Van a tener una gran rebelión, que es la rebelión de la Pascua de 1916, que es donde se parte la isla y surge la República de Irlanda, y queda la parte norte anexada a Inglaterra, que es lo que se llama la Irlanda del Norte, y es en la Irlanda del Norte donde
precisamente después de esta ruptura se van a dar tantas guerras y tantos problemas, y la otra Irlanda queda una Irlanda única, digamos independiente, una república, que es la República de Amon de Valera. Entonces, en alguna parte de nuestra historia ahí vamos a contar una historia arriba y otra abajo que es la misma, pero que está dividida por la geopolítica y por la geografía. Entonces, ellos van a meterse en unas guerras muy bravas, van a atravesar mucho tiempo de odio, de un odio muy grande, y va a llegar un punto, después de tanta guerra, que eso también lo vamos a ver, lo hemos mencionado antes, pero lo vamos a ver también, a un punto en que ellos se cansan de poner muertos y muertos una generación tras otra generación tras otra generación, y de darse cuenta que nada realmente se soluciona a través de una guerra eterna, que habiendo tenido profundas razones históricas, al cabo ya de mucho tiempo deja de ser una salida. Cuando se convencen de que eso no es una salida, empiezan a buscarle la comba al palo, es como por dónde salen de ahí. Y es en ese momento cuando el grupo U2, porque es que también nos vamos a meter con los Cranberries, con Sinead O'Connor, con U2, con todos los grandes músicos que ha dado la isla, y nos vamos a meter con U2 cuando U2 dice no más. No vamos a poder seguir aceptando las rebeliones del odio, cuando empieza a cuestionar actos tan terribles como la bomba en Enniskillen, que fue lo que produjo Sunday, Bloody Sunday. Y dicen, bueno, esto, con una cosa de estas, ¿quién va a ganar? Aquí todo el mundo ha perdido, pero ¿quién ha ganado? Es ese grupo U2 que no acepta la aposta de la rebelión, sino que dice, esto ya no tiene sentido. En este punto, esto ya no tiene sentido. No vamos a aceptar que nos den brazaletes y nos clavan en el odio, no más. Y no vamos a aceptar este tipo de barbarie en nombre de nada. Y esta canción, Sunday Bloody Sunday, se vuelve emblemática de ese periodo de los 80s, en que ellos se paran y dicen, esto tiene que cambiar, porque así como vamos, esto es terrible, todo el mundo pierde, y ¿quién ha ganado? Sunday Bloody Sunday. Ahí nos dicen, YouTube nos dicen que no puedo creer las noticias que leí hoy. No puedo creer que esto todavía siga pasando. Vemos vidrios rotos en los pies de los niños. ¿Hasta cuándo vamos a tener que cantar esta canción una y otra vez? Ese domingo sangriento, domingo sangriento. Y ellos dicen, aquí esto tiene que cambiar, porque empiezan a describir todo el horror de la tragedia, y cómo eso se repite, porque la guerra de ellos fue una guerra a través de bombazos. Entonces era dolorosísima, una guerra que llegó a ser entre católicos y protestantes, con los de la plantación de Ulster, que para la época de la guerra ya llevan 500 años, y fuera de eso con los británicos, y cada uno de ellos tenía un grupo armado que se enfrentaban permanentemente en un territorio que es muy pequeño. Dicen que la isla de Irlanda es muy pequeña para tener tanta historia, o sea, tiene más historia de la que le cabe en la isla. Es increíble que un punto de la tierra
pueda desarrollar un nivel histórico tan grande a lo largo de los milenios y de la cultura y de las civilizaciones, es un puntico en el planeta donde todas las historias posibles ocurren. Es como un fractal de toda la humanidad lo que pasa en Irlanda, y por eso es tan interesante. Además es como una pulsión todo lo que ellos viven. Entonces hay un momento en que deciden primero darse cuenta de que la guerra no los va a llevar a nada, que es esta etapa donde YouTube empieza a cantar que no tiene sentido seguir protagonizando rebeliones, porque había muchas canciones de guerra, las rebel songs, canciones rebeldes, que las escucharemos, que eran las bandas de todas las rebeliones, las bandas sonoras de la rebelión de 1916, de todo. Pero hay un momento en que las canciones cambian y dicen, no, eso no hay necesidad ni de pelear, ni de seguir en las guerras, ni todo eso, y es cuando empieza a cambiarles la cabeza. Y empiezan las madres a querer tener nietos y no vengadores. Entonces, en ese punto, Irlanda se encamina hacia lo que va a ser un proceso de paz en una sociedad que durante muchos siglos había conocido solamente la guerra, y empiezan a dar la vuelta. Y resulta que ahora, cuando nosotros estamos en un proceso de paz, nos empezamos a acercar a Irlanda justamente por eso, porque ellos ya han dado esa vuelta, ya saben cómo es de larga y cómo es de difícil. Entonces ellos dicen que a ellos los ayudaron mucho cuando ellos empezaron su proceso, y que ellos quieren ayudarnos cuando nosotros hacemos el nuestro. Entonces vino una misión irlandesa en estos días, y por primera vez vino un presidente de Irlanda a Colombia. Vino una misión académica, trajeron convenios con las universidades, vienen a contarnos sus historias y a compartirnos sus enseñanzas, sus aprendizajes, los errores que cometieron, las cosas que aprendieron. Vienen a mirar también cómo es que nosotros resolvemos nuestra historia. Entonces, en un punto, una isla que podría parecer lejanísima por allá, sí, en el norte, resulta cercana porque la historia nos ha unido también en el dolor y en la leyenda. Entonces, vamos a escuchar una parte de la entrevista con el presidente, que es un hombre sabio, un sociólogo, un hombre, tiene una pinta un poco como de un gnomo, como de esas criaturas del bosque maravillosas que emanan sabiduría del antiguo tiempo de los celtas. Es un hombre profundamente humanista que comprende la sociedad y el alma humana en su conjunto. Vino y nos echó una carretica y nos contestó unas preguntas acerca de la sabiduría de sus procesos. Entonces vamos a escuchar un poquito de eso. So my first question is about reconciliation, is about how to overcome the bitterness, the hatred that has been lingering for so long, in order to believe and make it to the peace, especially not only between the victims and the perpetrators, but among the rest of the society, especially with those sectors that didn't want peace or do not agree with peace. How do you overcome that? How the Irish people overcome that and learn to live together? Well, I think it's first of all important to realize is that peace is a continual process. It can at any stage break out of a peaceful flow into something that is a resile, as it were, or a return to the conflict that was there before. The Irish peace process now is 20 years old, and it requires continual attention. I think your question about reconciliation interests me. I was required to give a number of papers during 2016 celebrating 100 years of Irish independence, and I visited Northern Ireland, and on my website you'll find a paper on remembering, forgetting, forgiving and healing. And that is when I gave in Corrymeela, where there were many people from the Unionist tradition present, where I tried to address this issue of what is involved in relation to memory. And the first thing that is important is that it is of no value to suggest to people that they forget. If you say to someone who has lost a husband or a son or a daughter, or someone who's in a wheelchair as a result of an atrocity, in my view it is amoral.
Es una parte de una entrevista que es bastante más larga, en la cual le preguntábamos. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿cómo hicieron los irlandeses para dejar atrás la amargura, el odio, la memoria, digamos, la imagen del odio? Dije, bueno, ¿cómo hicieron ustedes? Porque en el proceso de paz en Irlanda había gente que estaba de acuerdo con la paz y había gente que no estaba de acuerdo con la paz. Y había mucho odio y mucha amargura. Y tuvieron que atravesar cada capítulo de ese odio y esa amargura para lograr sobrepasarlo y ponerse de acuerdo fundamentalmente en que iban a vivir en un proyecto conjunto que se llamaba Irlanda. Toda Irlanda, ya sea en el norte o en el sur. Entonces, eso atravesó etapas de muchísimo dolor. Todavía las huellas del odio se sienten, pero ellos son capaces de sobrepasarlas y crear un proyecto conjunto. Entonces le dije, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo hacen para reconciliarse? ¿Cómo se reconciliaron no solamente las víctimas y los victimarios, sino la percepción de toda la sociedad alrededor de la viabilidad de un proceso de paz donde había habido tanto odio y tantísima amargura? Entonces él me decía que lo primero que había que entender era que la paz es un proceso continuo, que es un proceso que hay que estar cuidando, no es una cosa puntual, sino es una cosa que se tiene que estar cultivando en el tiempo. Entonces dice, el proceso de paz en Irlanda tiene 20 años, todavía tenemos que estarlo cuidando. Entonces que en el año 2016 él había ido, precisamente porque se recumplían los 100 años de la rebelión de la Pascua que le dio el origen a Irlanda, y había estado mirando una serie de papeles y había estado mirando una serie de archivos. Entonces él hacía el énfasis en la memoria, ¿no? Él dice, no se le puede pedir a las personas que han vivido atrocidades y han vivido horrores que lo olviden, porque es una falta de respeto pedirle a la gente que olvide lo que tanto la ha herido. Lo que hay que pedir es que sane las heridas que ha tenido para que se pueda seguir adelante. Entonces él hablaba en otras partes de la entrevista de las diferentes narrativas que se tienen que hacer para construir una memoria colectiva. Cada uno tiene una historia y una manera de verlo, y cada una de esas historias es válida, es real para quien la vivió y tiene que poder coexistir en conjunto. Entonces, hablamos de muchas cosas que les contaré a lo largo del relato. Hablamos del Brexit y lo que pueda significar en el proceso de paz en Irlanda. Hablamos de muchísimas cosas, pero lo que estamos es abriendo un camino donde nos vamos a meter en todas las historias de uno de los procesos más fascinantes del planeta, que es el proceso de la historia de Irlanda. Toda la historia de Irlanda, los libros de Kells, los libros medievales que son absolutamente asombrosos, el Trinity College, toda su sabiduría. Ellos son un pueblo que ha generado una gran cantidad de conocimiento, una gran cantidad de literatura, y que han dado lecciones históricas valiosísimas a todo el planeta con la manera como ellos han cambiado la página de lo que parecía una condena eterna de un pueblo a una guerra permanente. También tienen unas historias absolutamente heroicas de cómo ellos celebran y entienden la importancia de su historia.
memoria es una parte fundamental de los irlandeses. La nostalgia, la melancolía, la danza, Riverdance, que es un espectáculo impresionante de danza celta, todo lo que significa la profundidad. Ellos son un pueblo profundo y son un pueblo que en la profundidad más impresionante se encuentran en los pubs. Siempre están en los pubs, por lo tanto también nuestra historia visitará las tabernas y tomará la cerveza Guinness, la cerveza negra, y beberá whisky y contará historias, porque los irlandeses van a las tabernas, beben whisky y cuentan historias. Y así empezamos y los estamos invitando a un recorrido increíble por una de las historias más mágicas, maravillosas y profundas que uno puede contar en la historia del mundo, la historia de Irlanda. Entonces, desde los espacios de los celtas, de los antiguos habitantes de Newgrange, de la llegada de San Patricio, de la plantación de Ulster, del conflicto de Irlanda, de su gran música, de Ulises, de Joyce, de Keats, de toda la gente que va creando una historia increíble de sus lecciones históricas, de su proceso de paz, de sus rebeliones, de su independencia, de su música, de su arte, de su baile y de toda la grandiosidad que significa meternos en la historia de Irlanda, en la narración Diana Uribe, en la producción Camila Criollo. Para ustedes, feliz fin de semana.